Bueno, como siempre, genial que vengáis y que cada cosa que convoquemos se llene de gente. Hoy por lo menos no tengo que dejar a gente fuera, pero casi. Vale, os presento a Óscar. Está en el equipo de la FED de técnicos, trabaja tanto con los chicos como con las chicas que trabajan. ¿Vale? Ha jugado en el Puerto, o sea, conoce el equipo español, entonces nos conoce bastante. Y nos va a hablar sobre todo de cómo construye el Lamelé con las selecciones. ¿Vale? Todo ello. Muchas gracias. Bueno, gracias primero por el tiempo y por venir. Ya que cualquier pregunta o lo que sea que surja durante la presentación, no tengan miedo de levantar la mano y preguntar. Así se hace un poquito más entretenido para todos y no estoy aquí una hora hablando que se van a aburrir. Bueno, lo primero presentarme un poco. Yo hoy estoy aquí como consultor de World Rugby para España. Fui entrenador de Uruguay, de la Melé y también de los delanteros en el Mundial del 2019 y del 2023 y jugué en el Mundial del 2015 para Uruguay. También trabajo como consultor para Sudamérica Rugby y mi club original es el Carrasco Point. Y como muy bien dijo Gus, en España estuve casi 8 años en el Puerto y 1 en el Cajasol, en Sevilla. Así que sí, conozco un poco la zona. Bien, esta es la base de mi presentación de hoy y de lo que les quiero contar. Es más o menos una semana de los Leones en función y alrededor de la Melé. Cómo trabajamos desde el día que entramos a la concentración hasta que llega el momento del partido, todo lo que planificamos con el staff y muchas veces también con los jugadores para llegar de la mejor manera posible al fin de semana del partido. ¿Sí? Bien, y lo primero por lo que voy a empezar, vamos a ir en orden en la semana. Lo primero es el día lunes. Nosotros normalmente es un día que es tranquilo. Los colores que están arriba, debajo del día, es la intensidad del día. ¿Sí? Los días verdes son los más tranquilos, amarillo y naranja pueden ser un poquito más arriba. El día de alta, donde entrenamos fuerte con contacto, que hay más melé, es el día rojo, que también es el día que tiene más actividad en función de la melé. Y después, a medida que nos vamos acercando al partido, sí tenemos actividad, pero no física. Capaz que más de video, de reuniones y de análisis. ¿Sí? El primer día, lo único que hacemos es tener alguna reunión, empezar a planificar un poco el partido, y algo que me gusta mucho hacer a mí es involucrar a los jugadores en la planificación. ¿Sí? Me parece que cuando uno integra al jugador y parte de lo que el jugador dice se aplica en la semana, se ve involucrado y lo lleva a cabo de otra manera. No es lo mismo simplemente dar órdenes de lo que se va a hacer, sino que salga de ellos, que lo sientan propio para que el resultado final sea mejor. Siempre intentando direccionarlos un poco a lo que nosotros queremos, pero bueno, la idea es que ellos sean parte de lo que se va a hacer, ¿sí? Y que no sea algo impuesto. Entonces lo primero que hacemos, yo los días lunes, es tener una reunión con las primeras líneas, explicarles un poco cuál es mi idea, saber cuál es la suya, qué es lo que vamos a hacer. Y nosotros los lunes normalmente lo único que hacemos de entrenamiento es ir a un espacio cerrado a hacer algún movimiento muy pequeñito andando o a lo mejor corriendo, pero muy poquito, ¿sí? Y en función de la melé, lo único que se hace en ese entrenamiento, yo traigo las primeras líneas, nos tomamos y vamos a... Salió de esta charla alguna toma en especial, queremos que el pilar derecho forme un poco hacia afuera, bueno, cuál sería su agarre, qué es lo mejor para que pueda jugar el scrum hacia afuera, si queremos ir un poco más bajo, bueno, cómo nos tenemos que tomar, cómo tiene que ser la posición de los pies, muy estático, muy corto, pero bien específico, preparando el día de alta que va a ser el miércoles, que va a ser el día fuerte. No hay mucho más en ese día. Y lo que sí hacemos es poner los objetivos para esa semana. ¿Sí? Yo puse aquí, por ejemplo, la semana de Holanda. Los objetivos que nos pusimos fue tener una buena preparación. Veníamos de la ventana de noviembre, creo que el último partido contra Estados Unidos
cuando hicimos la revisión del partido, que la preparación no había sido buena, entonces dijimos esta semana pongámonos como foco que la preparación sea excelente y que pase el partido, sea cual sea el resultado, estemos tranquilos de que la preparación fue la que queríamos. Después, obtener el 100%, ¿sí? Un poco exigencias del jefe, nuestros valores los tenemos que tener como sea, entonces eso se lo trasladé a los jugadores, estuvieron de acuerdo, es un objetivo difícil, pero hay que trabajar para eso y hagamos lo que tengamos que hacer. Ya desde el lunes saber que el fin de semana tenemos que obtener el 100%. ¿Sí? Y otra cosa, la disciplina. Veníamos de la ventana de noviembre de hacer muchos golpes. ¿Sí? Esto es la revisión de la ventana de noviembre. La mayor fuente de penales o golpes de castigo del equipo rival era la melee defensiva. ¿Sí? Entonces, objetivo número 1 para el partido más importante que teníamos para la clasificación al mundial era de no hacer penales o golpes en la pelea defensiva. Nos pusimos ese objetivo y este fue un poco el resultado con respecto a los objetivos. By once more. Looking to get a scrum penalty here. It's a big shove once again. Tony By. Bien, este es un resumen del partido. Lo importante para nosotros es el diagnóstico posterior. Y los números del partido fue que de 6 melees propias obtuvimos el 100%, 2 golpes a favor. ¿Sí? O sea que parte del objetivo ya estaba cumplido. Después, de 5 melees contrarias, el equipo rival obtuvo el 100%, pero nosotros obtuvimos un golpe franco y ninguno en contra. O sea que también la valoración de los objetivos fue todos cumplidos. ¿Sí? Esta es un poco la revisión que hacemos el día lunes siguiente, una vez que tuvimos partido el fin de semana anterior. Siguiendo un poco con la semana, pasando al día martes, hay un trabajo de campo, pero de intensidad bastante baja, tranquilo. ¿Sí? Empezamos a repasar el protocolo. El protocolo le llamamos nosotros a todo el armado de la melee una vez que suena el silbato. ¿Sí? Y es algo que yo creo que no se le da mucha importancia, pero que sí la tiene. Que cada vez que suena el silbato, no importa qué jugador esté en el campo y en nuestro armado de la melee sea exactamente el mismo, es muy importante. Porque hay un cambio y el que entra no puede entrar a ver que, bueno, me voy a agarrar de aquí. No, de aquí me agarro. Que pase eso es un papelón y te distrae del momento a todo el equipo. O sea que tiene que estar coordinado y está muy bueno que todas las semanas lo repasamos, aunque sea un poquito. Yo le voy a enseñar cuál es el protocolo nuestro, a qué le llamo el protocolo, y luego vamos a ver cómo lo entrenamos. ¿Sí? El que tiene la voz es el entrenador, que se posiciona primero, dice 1, se toma el 1 primero y luego el 3. En el 2 entra la segunda línea. Para mí, la segunda línea comprende los 2 segunda línea y los 2 flankers. ¿Sí? En la melee, segunda línea hay una sola y son los 4. No es que segunda línea son 2 y los otros entran un poquito más tarde. Yo hago mucho hincapié en que segunda línea son los 4 y tienen que tener el mismo nivel de implicancia en la melee. ¿Sí? Ellos cada vez que entran, los segunda línea confirman que entran con un sí, para entrar es parte de la coordinación, y en el crouch el talonador dice abajo y bajamos un poquitito cerca de la posición final que vamos a tener después. En el bind y en este orden, primero las primeras líneas se toman y se colocan en posición final. Normalmente
lo que hacen es corregir el pie externo un poco hacia atrás, no mucho, algunos no lo hacen, pero ese es el movimiento. Y después de eso, la segunda línea y la tercera suben. ¿Por qué después? Porque si no, empiezan a pasar presión a las primeras líneas y puede que nos caigamos de la posición, avancemos antes de tiempo, nos pitan un golpe franco por entrar antes del set, o simplemente quedamos incómodos, ¿sí? En primera línea, para corregir ese pie, es importante que primero tenga un punto de apoyo. ¿Por qué? Porque al estar en posición final, voy a intentar hacer, al estar en posición final, mi cadera queda a la altura que queremos jugar la melee, ¿no? Lo más bajo posible y siempre por debajo del rival. Si yo no me tomo del rival, cuando quiera mover el pie a la posición final, mi cadera se va a levantar, porque si no me caigo. Entonces, por eso primero nos tomamos para tener ese punto de apoyo y no tener que levantar la cadera para llegar a la posición final, ¿sí? Y en el set tenemos el objetivo de atacar la entrada e intentar de ganar ese espacio entre hombro y hombro de la primera línea para quedar en una mejor posición de empuje, ¿sí? Esto también es una cosa que para mí es muy importante, porque no es lo mismo el empuje lanzado y con menor grado en las piernas para empujar que habiendo recibido, ¿sí? Entonces yo siempre lo explico como una sentadilla. Es más fácil sacar una sentadilla desde aquí que desde aquí. Entonces intentemos de quedar en el mejor grado posible de las piernas para después poder empujar. Y en el momento del empuje, independientemente que sea ataque o defensa, el entrenador canta y todos al mismo tiempo, 2, 3, 4, el empuje coordinado, ¿sí? Que también eso ha llevado un poquito de tiempo. Al principio nos costaba un poco más. Adelante. Viejo y querido ejercicio de ronda, abrazados y 2, 3, 4 para hacer el gesto del empuje. Parece un ejercicio que tiene 400 años, para mí sigue siendo igual de efectivo, porque ese movimiento en conjunto es lo que hace que el empuje luego sea más bueno, ¿sí? Y así es como lo entrenamos. Sin nadie enfrente, para que no haya una distracción y que los jugadores puedan estar enfocados solamente en el protocolo, ¿sí? Hacemos una repetición, andamos un poco, repetimos otra vez. Los jugadores van teniendo pequeñas conversaciones, dónde tomarse, dónde no, cómo poner el pie, cómo quieren la segunda línea. Y estas conversaciones, que hay que tenerlas, es importante que se tengan, no se tienen el día miércoles, que es el día de ejecución, ¿sí? Estas pequeñas charlas, estas correcciones, las tenemos en el tiempo, le damos el tiempo para que ocurran el día anterior, ¿sí? Me avisan si hay alguna pregunta, ¿eh? Pasamos al día miércoles, el día de alta, de mayor ejecución, quizás el día más fácil o el que más se parece al de club, que es simplemente trabajar un poco de postural, de trabajo individual, mini unidades y terminar en 8 contra 8, pasando por el 5 contra 5 o no, depende del objetivo de la semana, pero sí terminar con un ejercicio o con una cantidad de repeticiones parecida a la que podamos tener en un partido. Yo normalmente no llego a 8 repeticiones, trato de que sea un poquito menos. La media de un partido, ¿cuánto es? Depende del partido. De España. Bueno, el promedio es entre 10 y 12, ¿sí? 10, 12 a nivel internacional. Lo que intentamos de cubrir esas 10, 12 repeticiones en el correr de la semana y no todo un solo día, ¿sí? Por el tema de carga física y acuerdo con los preparadores físicos también.
Sí. De cara al volumen de las medias reales, ¿trabajáis con el tiempo bajo tensión, el acumulado, y luego dividís entre las sesiones de la semana según el tipo de sesión roja, naranja, o no? ¿O lo hacéis más o menos? O sea, ¿intentáis trabajar por encima de las demandas, debajo? Depende de la semana, muchas veces sí, muchas veces por encima, muchas veces creamos fatiga con cantidad de repeticiones que claramente no sucede en un partido, pero depende mucho de la semana y qué es lo que estemos preparando. ¿Sí? La semana, por ejemplo, de Holanda no fue la misma que la pasada, y contra Georgia, que era otro tipo de melee, totalmente distinta, y el trabajo fue distinto. Pero sí, en función de la semana, de las demandas también del preparador físico, porque muchas veces nosotros tenemos días, el día de carga puede ser de carga en metros, puede ser carga en contacto, puede ser carga en volumen de juego. Entonces, dependiendo un poco de cómo venga el partido y la cantidad de fatiga que haya, qué es lo que se puede hacer, porque normalmente esto lo dejamos para el final del entrenamiento. Entonces, muchas veces hay que adaptar a lo que se hizo antes. Si se lograron los objetivos en el campo, a lo mejor hay que bajar un poco en la melee. Si no se lograron los objetivos en el campo, a lo mejor podemos hacer alguna repetición más. ¿Sí? ¿Qué porcentaje de tiempo utilizáis respecto al entrenamiento general del equipo? La melés. Y esto nos puede llevar unos 10 minutos. 10 minutos. 10-12 minutos en el día de alta. Más o menos en la distribución de tiempo. El lunes más o menos andamos en 5. Estoy hablando de entrenamiento, sí, ¿no? 5. El martes pueden ser 10. El miércoles un poquito más, 12, 15. Jueves no hay porque es el día libre. Viernes 5 o 6 minutos más. Sábado, día de Captain Run o Team Run, 5 minutos. Eso es más o menos. En total, si no me equivoco, debe dar unos 40 o 50 minutos, ¿sí?, a la semana de campo. ¿Sí? Y este es un ejemplo de la semana pasada. ¿Algo extraño? ¿Qué ven? ¿Falta uno? Sí. ¿O está en otro lado? Sí, está en otro lado. Está en otro lado. ¿Sí? Más adelante vamos a ver algunos ejemplos siguiendo la semana de Georgia. Este es un ejemplo del entrenamiento de la semana de Georgia, que en parte van a entender un poco el porqué de esto. Lo que quisimos es meterle mucha presión al equipo que ataca, que es el equipo que está abajo, y sobre todo al lado derecho. ¿Sí? Ahora cuando veamos el análisis del equipo rival lo vamos a entender un poco más. Y para sumarle presión, no solamente le quitamos el flanker, sino que lo pusimos del otro lado opuesto. ¿Sí? Ese flanker, creo que es el video, no se olvide. Por un tema de seguridad, porque es algo que no es habitual, entra después de la entrada para no crear desequilibrio y simplemente hace un poco de presión. ¿Sí? Pero ese poco de presión a la melee total hace mucha diferencia. ¿Sí? Y los jugadores lo sienten mucho. Pero el objetivo de esto era intentar replicar lo que íbamos a tener el fin de semana. ¿Sí? Bien, seguimos con el miércoles. Normalmente después del entrenamiento, que lo más importante del día es lo que se hace primero. Entonces por la mañana tenemos campo y por la tarde gimnasio. Trabajamos una parte física relacionada a la melee, coordinada con los prepas, por supuesto. ¿Sí? En este caso, zona media. ¿Sí? Para mí, de lo más importante para la melee, para intentar transferir fuerza, la zona media es el ancho del cable por el que queramos pasar la fuerza. Si no hay zona media, el cable va a ser muy finito. Si hay mucha zona media, va a pasar más fuerza. Así que es un trabajo al que le damos bastante importancia. ¿Sí? Acompañado de un poco de cuello, con banda o con oposición. Un trabajo de fuerza y también de movilidad. Lo acompañamos de coordinación. El trabajo que está haciendo Joel ahí con la barra no es solamente un ejercicio físico, también cantan el I
2, 3, 4, entonces van asimilando también la coordinación. Y en este caso, el que está haciendo Joaquín es un trabajo de estabilidad, ¿sí? Para el core, glúteos, piernas, trabajando con peso, con las bandas, con mucha inestabilidad, intentando de fortalecer también la zona media, ¿sí? Y también en el gimnasio trabajamos una parte técnica, ¿sí? De las tomas, en el 1 contra 1, sumándole a la charla que habíamos tenido el lunes, agregándole detalles a eso de dónde nos vamos a tomar, qué nos conviene. En este caso, a ver si lo puedo volver a repetir, el pilar que está de espalda, yo este video luego lo vi con él, que su hombro derecho estaba muy alto, ¿sí? A él le pasaba que el 1 ponía su cabeza en el hombro y él ya no tenía cómo salir de esa posición. Y una vez, los que han jugado el pilar derecho lo saben más que nadie, una vez que nos ganaron el hombro, ya prácticamente me la he perdido, ¿sí? El pecho para el pilar derecho es todo. Entonces trabajamos con él luego de cómo intentar acomodar ese agarre inicialmente, como yo lo que le digo que aquí hay una ventana a los pilares derechos y nosotros lo que tenemos que intentar es cerrarle la ventana al pilar izquierdo, ¿sí? Que no tenga acceso libre al pecho y al hombro nuestro, ¿sí? Y en ese espacio lo trabajamos, intentando de que la toma no sea tan larga, ¿sí? Intentar de que la toma, porque lo que dice el reglamento es que no podemos tomar del hombro, ¿sí? Pero si vemos, normalmente los pilares lo que hacen cuando se van a tomar es esto, ¡pum! Y se toman casi que del pantalón. ¿Qué pasa? Que ahí yo lo único que puedo hacer en esa posición es traer, pero no puedo empujar, ¿sí? Entonces mi recomendación es no del hombro, pero no tan largo, un poco más corto, en el que podamos tirar si lo necesitamos y que podamos alejar también si lo necesitamos. ¿Con qué objetivo? Frenar un poco el impacto, por ejemplo, si no nos sirve que nos impacte muy fuerte, con ese brazo podemos frenar un poco el impacto y que no sea tan fuerte, y si lo que queremos provocar el impacto, lo podemos traer y golpearlo más fuerte, ¿sí? Entonces, con eso podemos jugar un poco y dependiendo otra vez de cuando analizamos el rival, qué es lo que viene, cómo lo podemos solucionar, de dónde nos conviene tomarnos, hacia dónde nos conviene dirigir la fuerza. Bueno, todo eso lo vamos trabajando entre semanas, no solo en el campo, sino también en el gimnasio y hasta en el hotel, ¿sí? Muchas veces, antes de la comida, nos juntamos, quedó algo pendiente que no estaba solucionado. Bueno, reunión de primera línea, 5 minutos en el hotel. Me pasó que me puso un poco la cabeza hoy el 1 aquí, estaba muy incómodo, no sé cómo solucionarlo. Bueno, a ver, 2 colchonetas al piso, hagámoslo, cómo lo podemos solucionar. ¿Qué les parece a ellos? Intenten de encontrar las soluciones ellos mismos, ¿sí? Que discutan y darle el espacio para que vayan aprendiendo, vayamos aprendiendo juntos, ¿sí? De todos, no solo del entrenador. Muchas veces yo aprendo mucho más de ellos que ellos de mí. Eso es lo más habitual. Bien, vamos al jueves. El jueves es un día que normalmente no hay entrenamiento de campo, pero sí al final del día, como es un día libre, no libre, completamente libre, pero sí no hay entrenamiento, no hay estímulos, hasta previo a la cena, ¿sí? Dejamos todo el día a correr y antes de la cena siempre hacemos alguna reunión, algún video, porque empezamos también a trabajar la cabeza para el día siguiente y que no sea empezar directamente en el entrenamiento del siguiente día. Y normalmente lo que hacemos es trabajar sobre el rival, empezar a ver más información del rival. Hasta ahora trabajamos sobre todo nosotros, lo que queríamos hacer, y a partir de este día empezamos a enfocarnos en el rival. A ver qué vemos. ¿Algo? Estabais trabajando en el ejercicio anterior. Exactamente. La presión viene del lado derecho. ¿Y por qué? Porque el derecho va hacia adentro, ¿sí? El derecho se cruza y empuja hacia adentro.
Eso es lo que intentamos replicar. No teníamos al 3 de Georgia para entrenar, entonces lo que intentamos hacer fue poner el más fuerte nuestro e intentar replicar esto lo mejor que podíamos. Y esto es otra cosa que vimos. ¿Algo? ¿Otra vez? Bueno, empujar antes para mí. Exactamente. Entran ya empujando. Sí, sí, ya no. Impacto, el reglamento dice que la melé tiene que estar estática para poder jugarse. Aquí hay un impacto y sobre el impacto, pum, 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 seguimos y eso es imparable. Es imparable y es muy difícil de corregir durante el partido. Si esto no se hace un análisis previo y tú vas al campo y te encuentras con un equipo que hace esto, seguramente te lleven todo el partido porque es muy difícil de identificar y de solucionar en el campo. Ahora, ¿cómo empezamos a trabajar sobre esto? Bueno, lo primero es recopilar información y mandarla al jefe de árbitros, ¿sí? Para decir, advertimos estas dos situaciones que son ilegales. Y al mismo tiempo estamos trabajando para intentar solucionarlo, ¿sí? O sea que atacamos el problema o el posible problema por ambos lados, ¿sí? Y luego el análisis individual del rival, que ahora vamos a ver un ejemplo, el análisis del árbitro, y también este día revisamos un poco lo que pasó en los días anteriores, ¿sí? Si hay, de vuelta, si hay algún ajuste para hacer, si hay algún cambio de último momento, y lo que normalmente pasa es que los viernes, en el rugby internacional, se dan los equipos. Entonces, ya sabemos quién es el 1 del otro equipo, ya sabemos quién es el 3 del otro equipo, quién es el 18, y quién es el 17, quién es el talonador suplente y el talonador titular. Entonces podemos empezar ya a trabajar un poquito más fino en qué es lo que nos vamos a encontrar, ¿sí? Vuelvo a lo del árbitro. Este es el análisis del árbitro del partido con Holanda, ¿sí? Lo que vemos es, bueno, qué tipo de golpes y cuántos golpes pita con respecto a la media, ¿sí? Nosotros tenemos los valores de los árbitros a nivel internacional y este árbitro pita 3 puntos menos de golpes que la media, ¿sí? Que es una información relevante. ¿Y a quién le pita? Que normalmente le pita más al ataque que a la defensa, ¿sí? Que tampoco es normal. La media normalmente es un poquito menos, ¿sí? Es información relevante, ¿por qué? Porque tenemos que saber en qué momento podemos arriesgar un poquito, en qué momento no, ¿sí? Aquí un golpe define un partido, entonces tenemos que saber quién nos va a arbitrar, qué perfil de arbitraje tiene, y acompañado de esto vemos un par de ejemplos de golpes que haya pitado o lo que sea, ¿sí? ¿Está bien? Y esto es un poco el análisis individual. De vídeos de conjunto ya habíamos visto que entraban empujando, que venía mucha presión del lado derecho, que lo teníamos que corregir. Con respecto a eso, a partir del lunes ya empezamos a trabajar que el 2 y el 1 nuestro iban a estar enfocados en su 3, ¿sí? Tratando de perfilarse ya un poco hacia ese lado, intentando de controlar eso. Y lo otro, la altura de la melé, ¿sí? Cruzarse en una melé alta es muy fácil, cruzarse en una melé muy baja es muy difícil y seguramente te cae. Entonces insistimos mucho en la semana en la altura. A esos pilares grandes que intentan cruzarse, los tenemos que intentar de llevar abajo lo máximo que podamos, ¿sí? Vamos a dar un ejemplo de un análisis individual, ¿sí? Este es el número 1 de Georgia, que juega en Montpellier, ¿sí? Un 87, 120 kilos, 30 años, muy experimentado, muy fuerte. Y lo que intentamos con esto es que el jugador, cuando llegue el día del partido, no tenga ninguna sorpresa. Llegue el momento del partido y sepa perfectamente qué es lo que se va a encontrar enfrente, cómo es, cómo se afeita, qué tipo de calzado usa, cómo se toma, cómo acomoda los pies, cómo se comunica con sus compañeros, todo. Y esta ficha que yo les envío a todas las primeras líneas,
Viene siempre acompañado de un video. Este es un resumen. Pilar derecho, intentar de sacarnos presión en el bind, ¿sí? Para no comernos el golpe. Tratar de formar bajo y sobre todo de no enseñar el pecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque una vez que este tipo se te entra en el pecho, no hay forma de sacarlo. No hay forma de sacarlo, ¿sí? Y por último, el Captain Run o el Team Run, que simplemente la idea es realizar un par de repeticiones, sobre todo para reconocer el terreno, ¿sí? Normalmente, si viajamos es en el campo que vamos a jugar. Cuando venimos aquí, generalmente es en el central. Ver cómo está el campo, tomarnos, no es una repetición para hacer desgaste. Ya el trabajo de la semana que teníamos que hacer ya lo hicimos, pero sí recordar los agarres, recordar el protocolo y cómo nos sentimos con el campo, qué tacos tenemos que usar y prepararnos y ya estar 100% seguros de qué es lo que va a pasar al día siguiente, ¿sí? Esta es una imagen del domingo. Y por último, el día del partido, ¿sí? Y este es no es un resumen, estas son las 6 melés completas que se jugaron el domingo contra Georgia. Hay una sola que no está, porque es un reset. No es casualidad el golpe. No es casualidad que se vengan antes. Otra vez se viene antes. ¿Porcentaje de obtención? 100%. Digamos, 100%. ¿Sí? Sí es cierto que la medida defensiva fue otra historia. Y sabíamos contra quién jugábamos, quizás de las mejores 5 medallas del mundo. Lo teníamos claro. Y el foco de la semana fue intentar garantizarnos nuestro valor. No podemos abarcar todo en la semana, ¿sí? Sí intentamos solucionar, entrenamos la pelea defensiva un par de repeticiones, pero el foco de la semana fue en obtener y tener nuestros balones disponibles, ¿sí? De vuelta, exigencia del jefe. Nosotros tenemos que tener nuestros balones e intentar bajar al máximo los golpes en contra en la defensiva. Los números de este partido no fueron tan buenos como los de Holanda, pero claramente el rival era otra cosa, ¿sí? Y si bien el partido fue bastante malo, creo que esta fue una de las cosas que nos llevamos como positivas, ¿sí? Preguntas. Escucho. ¿No hay? Sí. ¿Trabajéis también la respiración cuando entráis en la melee? Sí. En dos momentos. En el bind, inhalamos, para en el set, exhalar. Igual, vuelvo a la sentadilla de mis ejercicios favoritos. Uno cuando hace la sentadilla, inhala y exhala. Cuando hace pecho, inhala
y exhalo, ¿no? Exactamente lo mismo para eso. Y en el I, previo al 2, 3, 4, también inhalamos y exhalamos en el 2, 3, 4. Por eso el I lo canta una sola persona, todos los demás inhalan, y el 2, 3, 4 es exhalando. Más fácil hablar exhalando que inhalando. Cuando hablas de cerrar la ventana, por ejemplo, el derecho, el pilar nuestro derecho, sí que haces que entre en vez de con cabeza recta, con cabeza un poco torcido, para intentar cerrarlo, o es un poquito más levantando el hombro. Trabajar las dos maneras. Pues. Depende también si acompañamos el cerrar la ventana con el direccionar la fuerza hacia ahí. Por ejemplo, no es lo mismo si nosotros queremos bloquear al 1, porque a lo mejor es un 1 muy fuerte, al derecho ya lo direccionamos un poquito hacia ahí, ¿sí? Cuando saca el hombro en la toma, lo tiene que sacar mucho, ¿sí? Es importante que se tome de abajo y cerca, porque es muy difícil tener esta toma y pedirle que empuje hacia ahí. Es como un poco contradictorio. Entonces, si queremos ir ahí, la toma tendrá que ser un poco más aquí para tener libertad de ir a ese espacio. Y con respecto a cerrar la ventana, puede ser la cabeza, sí, se puede usar la cabeza, pero para mí es sobre todo el hombro, ¿sí? Intentar de tomar lo más corto posible. A medida que voy acortando el agarre, siempre después del hombro, tengo más libertad de bajarlo. Entonces, cuanto más lo baje, al que está mirándolo de frente, simplemente se le va cerrando la ventana y le va quedando menos espacio para entrar. ¿Sí? ¿Sí? ¿El venir lo trabajáis algo o lo dejáis para...? Coordinamos el empuje, pero nada más. Es más, creo que desde julio, si no me equivoco, lo utilizamos una vez sola. En noviembre, antes de Uruguay. Fue la única semana que lo usamos. Para mí es solamente para eso, no creo que se pueda trabajar mucha cosa más que no sea la coordinación. En cuanto a la coordinación y en cuanto a la melee real, me parece que siempre es mejor trabajar, en el caso que se pueda, ¿no? 8 contra 8. Y si no tenemos 8 contra 8, intentar de 5 contra 5, 6 contra 6, o muchas veces me ha pasado a mí en mi club de no tener más que 8 y dividir el lado derecho contra el lado izquierdo y uno contra otro. ¿Sí? Es más inestable, no es real, pero es lo más parecido a lo que se van a encontrar el fin de semana. Y lo que sí, cuando usamos el Melier, siempre terminamos con Melier real, para que la sensación final sea, de vuelta, lo más parecido que nos vamos a encontrar el fin de semana. Para equipos que no son élite, que no puedes disponer de los jugadores en sesiones de mañana tarde, sino que tienes 3 sesiones en la tarde, ¿cómo trasladarías este trabajo? ¿Cómo se podría adaptar? Es una gran pregunta. Hay que ver el tiempo que tenemos, qué importancia le damos nosotros a esto, y en función de eso ver qué cantidad de tiempo le podemos dedicar. Ahí depende mucho de los entrenadores. A mí me pasa en mi club, que en Uruguay, que es un club amateur y que entrena 2 veces por semana, que históricamente era un club que la melee era muy importante, y yo cuando vuelvo de tantos años a estar en España, no, porque la melee está muy mal. Bien, ¿y cuánto tiempo? No, 10 minutos por semana. Ah, bueno. Ahí está el porqué. ¿No? Si queremos que, ¿y en pretemporada cuánto tiempo? No, en pretemporada nada. Ah, bueno. O sea, simplemente el ver el cuánto tiempo le estamos dedicando va a ser en función de cómo estemos y de cómo queremos estar, ¿no? La respuesta me parece que va por ahí. Hoy por hoy mi club está en pretemporada en Uruguay. Yo estoy tratando de colaborar con el cuerpo de entrenadores y hacen melee todos los días. 5 minutos, 10, 6, 3, pero todos los días. Un poquito. Aunque sea tomarse
aunque sea 4 o 5 entradas al Melier, o 10 minutos, 10 repeticiones reales. Lo que sea, pero todos los días. Para mí es mejor eso que un día media hora. ¿Sí? Pero ya es personal. De cara a formación, ¿cuáles serían tus pasos a formar a los jugadores desde pequeños? Pues bueno, desde los sub-12 o sub-10. Bien. Para mí, la clave está en la formación del individuo, ¿no? Y yo creo que mejores individuos van a ser mejores melés, ¿no? Y la forma de construcción es desde el individuo, pasando por la mini unidad, hasta el 8 contra 8. Y después, yo no he trabajado mucho en formación, honestamente, pero sí, por ejemplo, en mi club, insisto de que hay que hacer. ¿Qué es lo que se recomienda para un niño de 12 años? Bueno, tener estabilidad, tener una buena posición corporal. Son cosas que no son de élite, pero que lo tienen que hacer y lo tienen que hacer bien. O sea, no porque tenga 12 años puede estar con la espalda encorvada así, ¿no? Entonces, trabajar sobre la posición corporal, sobre fuerza con su propio cuerpo, y de a poco ir sumándole grados de dificultad a medida que van creciendo hasta llegar al nivel que sea, ¿no? Pero más o menos por ahí va la cosa. Y mucha cosa de la preparación individual va de la mano de los preparadores físicos, ¿sí? Porque ellos van llevando el grado de dificultad un poco que el niño, en este caso, pueda absorber, ¿sí? De no irnos a un nivel más difícil del que el niño puede jugar. Creo que ahí está la clave. El tema de las modificaciones de las leyes, ¿cómo lo habéis trabajado? No sé cuántas charlas más me quedan. No, a partir de enero, ¿cómo lo habéis incorporado? El tema de la modificación de la postura, o sea, de la posición del medio melee a partir de la melee. Bueno, eso principalmente es más sobre todo el posicionamiento defensivo. Y en ataque, es, ¿no? Algo, sí, pero es algo más de lo que se encarga el entrenador de defensa y de ataque que la melee misma. Sí, algo que hemos trabajado es, por ejemplo, que los árbitros muchas veces, hay árbitros que se ponen delante del medio melee cuando va a introducir, hay otros que se ponen detrás, hay otros que te dejan apenas entran ya a introducir el balón, algunos te piden un segundo más. Y después, con respecto a cómo vamos a salir de ahí, depende mucho de, por ejemplo, el entrenador de ataque muchas veces me pide que el balón tiene que estar disponible en los pies del 8. No quiere que el 8 se levante, ni que simplemente que el balón esté ahí. Entonces, trabajamos mucho la introducción de la veré, el espacio que tiene que haber para que el balón pase, o sea, que no haya una rodilla de una segunda línea, un pie de un pilar, sino trabajar sobre ese canal que va a ser el canal del balón, ¿sí? Para que el balón entre, sea talonado y vaya directamente al pie del 8 y tratar de que sea lo más rápido posible para que el 9 lo tenga disponible. ¿Sí? ¿En cuántos entrenamientos de melee participa el medio melee? Normalmente en dos. Y de vuelta, depende mucho de la planificación de la semana. Esta semana, que era importante, contra Georgia no podíamos tener una melee de 10-12 segundos. Tenía que durar 2-3 porque segundos que pasaban era peso que se nos venía encima. Entonces, por ahí trabajamos un poquito más. Creo que el sábado, el día del Captain Run, lo que hicimos fue 5 minutos después de terminar el entrenamiento, nos quedamos los 9, los talonadores y el 8 a entrenar un poco ese circuito que hace el balón cuando entra, capaz que con 3-4 balones, hacer 3-4 introducciones seguidas, que el talonador haga el gesto y que el 8 controle el balón. Eso 3-4 veces y no mucho más. Y sí, los días de alta intensidad, que son más repeticiones, eso sí, generalmente siempre están en el melee.
o uno de ellos, ¿no? A lo mejor se van rotando, o rara vez están los 2 o 3 al mismo tiempo con nosotros. Entiendo que trabajáis diferente la melee de defensa que la de ataque. Sí. Por ejemplo, contra Georgia, que fue más de contener y aguantar las de defensa. Pues contra Georgia no hubo tanta diferencia en la estrategia de ataque que de defensa. Pero por ejemplo, con Holanda sí lo hubo. Con Holanda nosotros intentamos en ataque empujar hacia adentro, ¿sí? Porque identificamos que el punto débil de la melee de Holanda era su talonador, ¿sí? Que cuando tenía presión inmediatamente rompía un brazo o un agarre o se levantaba, era el punto más débil que habíamos identificado con todos los primeros líneas. Entonces en ataque nos enfocamos ahí para intentar generar una ruptura por algún lado y poder avanzar, ¿sí? Ahora en la defensiva, que el foco era no hacer golpes, lo que hicimos fue trabajar hacia el derecho, que era la posible amenaza de ellos, trabajar hacia el derecho para bloquearnos, no mover pies, el campo no estaba bien, un detalle también importante, entonces cuanto más movimiento de pies teníamos riesgo de caernos y ya lo que el árbitro vea, puede ver que el 1 tira, puede ver que el 3 tira y ya es 50 y 50 o 60 a 40. Entonces, para no dejar tanto margen de error, lo que dijimos es, bloqueémonos en el defensivo, ataquemos al 3, que es la amenaza más grande, y no dar golpes. Quedamos trancados ahí, que ellos jueguen sus balones. Por eso ellos sacaron también su 100% de obtención, pero nosotros también cumplimos el objetivo de no dar golpes en todo. Contra Georgia sí fue más parecido, mantuvimos el bloquear al 3 por ese ángulo de empuje, porque ellos lo hacen tanto en ataque como en defensa, y tratar de jugar frontal con el 1, porque vimos que él empuja frontal, entonces tampoco teníamos necesidad de jugarlo hacia afuera, porque no era un 1 que se nos iba a meter. Sí, era muy fuerte y había que intentar de controlarlo como pudiera. Pobre Lucas, le tocó una difícil. ¿Alguna más? ¿Qué importancia le das a la información que te puedan dar los propios jugadores por la relación directa que tengan? En el caso de una selección, pues por ejemplo, si jugamos contra Portugal y hay primeras líneas en equipos de División de Honor, o en el caso de clubes, pues que estén habituados a enfrentarse a ellos todos los años. Pues trato de filtrar la información. Muchas veces hay algunas cosas que son interesantes, muchas cosas hay cosas que no son relevantes. Entonces lo que trato es, si hay algo verdaderamente interesante, rechequearlo y compartirlo con el grupo, porque me parece importante. Ahora si no, agradezco mucho al jugador y hablamos la semana que viene. Porque me parece que no. Sí. No, una chorrada. En relación con la coordinación 9-2, ¿trabajáis en relación con la posibilidad del 2 de estar cómodo para poder sacar el pie o es más fluido conforme ahora permiten la introducción? Mira, lo que intentamos hacer es, el 2 parte con el pie adelante, sí, ¿no? Obligatoriamente, y una vez entramos, lo mueve. Lo que hacemos en ataque es que no lo mueva tanto para atrás como si fuese defensivo. Esa es la primera diferencia. Y lo segundo es, el 9 lo que mira es el pie del talonador. El talonador, su obligación es hacer el gesto del talonaje lo más rápido posible. Y la obligación de que la pelota esté en el lugar correcto, en el momento correcto, es del medio medio. Es más, muchas veces lo entrenamos hasta con los ojos cerrados. Claro. ¿Sí? El talonador hace el gesto y vuelve rápido el pie al suelo. Cuanto menos tiempo el pie esté en el aire, mejor. Entonces hacemos el gesto, intentamos que sea lo más rápido posible y el medio se tiene que adaptar a cuando ve ese pie despegar, poner el balón ahí. Pero en cualquier caso, la prioridad del talonaje es 2-9. Es decir, siempre es el 2 primero, 9 después. Sí. Sí, sí. Y a no ser que estemos bajo mucha presión, lo que hacemos es, el medio mereo y puede estar sobre el ombligo del pilar, ¿no? Lo que hacemos es que su introducción sea apuntando al pie interno del pilar.
¿sí? O sea, ¿qué nos da eso? Que si pasa lo que sea y el talonador le erra, no le da el balón va a quedar ya de nuestro lado y a distancia del 8. ¿Sí? El 8 hace así y lo puede traer y lo puede poner al lado de su pie y no pasa nada. Eso el reglamento lo permite. Así que no hay problema. Lo que has dicho antes de hablar con el árbitro o mandar, o sea, de las 6 creo que 3 acaban en golpe. ¿Cómo se trabaja eso? O sea, ¿se le deja a los jugadores libertad a la hora de eso que has dicho, arriesgarse? Por ejemplo, dejarnos ir en una entrada que me puedan hacer, en este caso Georgia, que sé que van a entrar y en el set van a empujar. ¿Se los dejo? ¿Hay un precanto? A mí no me gusta y honestamente no lo entrenamos y lo que pasó fue que ellos se vinieron antes. Nosotros en ningún momento fuimos para atrás. ¿Por qué? Porque el resultado, mi opinión, el resultado de ir para atrás es que esa melé está entregada. O sea, si el árbitro no pita por lo que sea ese golpe franco, te mata. Entonces yo es algo que no promuevo. No, prefiero pararla legalmente que intentar hacer eso. Nada más. Me parece que lo... Sí. Tengo dos dudas. Una es, o sea, que por lo que he visto hacéis mucho tema de técnica contra nadie, o sea, es decir, y también uno contra uno, porque, o sea, es decir, situaciones de gente contra gente. Entonces, ¿qué priorizáis más? En el sentido de más a nivel técnico, individual, de posicionamiento, de tal, o más, o sea, entiendo que las dos cosas se trabajan, o más el tema de lucha de 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3, 8 contra 8. Depende del día. O sea, depende del día de carga, ¿no? Depende del día. A nivel a nuestro personal, ¿a qué es lo que tiendes más tú? Y otra cosa que depende mucho, depende de quién. Depende del jugador. No es lo mismo cuando viene John Zavala, Joel Melker, que son especialistas, y no hace falta decirles mucho, y cuando hacemos técnica individual, hacen una repetición y se van a lo siguiente porque no hace falta corregirle más nada, que otros que vienen de un nivel inferior y necesitan de más correcciones técnicas y de más trabajo, y a lo mejor de alguna repetición más de un nivel un poquito más alto, ¿sí? De lucha o de fuerza o de parte física incluso un poquito más, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer un test de lo que hablaba hoy del cable de la fuerza, ¿no? De la zona media. Un test que utilizo porque no he encontrado muchos métodos para hacerlo, es hacer puentes, ¿no? Planchas con el mismo peso, un compañero con lo más parecido al peso corporal de la persona encima de él, ¿no? Y controlar el tiempo. Normalmente estos jugadores andan alrededor del minuto 15 segundos y se van al suelo. Yo sé que los que no están alrededor de ese minuto y cuarto, a la semana van a tener que hacer un trabajo extra, ¿sí? Van a tener que intentar de mejorar para lo más rápido posible llegar a ese minuto 15 segundos que me ha probado con la experiencia de que es un buen número. ¿Sí? Cuando en un momento hablaste que, de acuerdo a la estrategia, vos podés querer redirigir el empuje de los pilares o el talonador hacia pilar contrario. Para conseguir eso, lo trabajas a través de diferente posición de pies, ¿sí? Y diferentes posiciones de agarre, o solo agarres y los pies los mantenés igual para mantener la presión. Las dos. Depende de cuánto, dónde y cuándo, ¿no? Sí. Pero por ejemplo, hoy hablábamos de bloquear al 3 de Georgia. El talonador, por ejemplo, cuando volvía con su pie, nunca volvía a estar paralelo. Siempre volvía un poco menos. ¿Para qué? Para que cadera y hombros ya estén direccionadas al 3. Y después con respecto al agarre también, lo hablábamos hoy, cuando
cuando el derecho queremos que vaya afuera, yo no le puedo pedir que se enrosque del talonador y que empuje hacia ahí, porque es imposible, no va a poder. Entonces su agarre va a tener que cambiar. Lo mismo para la segunda línea. Muchas veces en la segunda línea vemos que hay uno que zafa antes que el otro. Bueno, intentamos hacer pequeños cambios. Normalmente lo que se da es que el más alto, porque sí, agarra por arriba. Le preguntás por qué y no hay un por qué. Es porque es el más alto. Es más cómodo. Es más cómodo. Es más cómodo si estás muy agarrado. Ahora, si te soltas un poquito más, es más o menos lo mismo. Ahora, ¿qué pasa? Que ese normalmente es el que zafa. Normalmente el más alto es el que zafa primero. Entonces, muchas veces cuando pasa eso, digo, bueno, ¿por qué no cambiamos el agarre? A ver qué tal. Lo probamos, bueno, va mejor. ¿No? Bueno, lo cambiamos otra vez. Muchas veces es prueba y error el tema del agarre. Esto ya es un nivel curiosidad. Que, a ver cómo ¿qué valoración tiene la melee dentro de la alineación para el partido? No sé si me explico. Es decir, ¿para las primeras líneas? En general, para los 8. Es decir, tengo 6 primeras líneas, 8, los que sea en la selección. Entonces, para este partido alineo a este de titulares y a otros de suplentes para entrar en la segunda parte. Es decir, ¿qué importancia le dais a, queremos melees fuertes antes o, es decir, que la alineación viene desde el cuerpo de staff de melee, una propuesta, o viene desde el entrenador principal hacia el staff de melee? O sea, el entrenador principal dice, quiero alinear a este de primeras y a este de segundas. Y vosotros trabajáis con ello. No sé, eso es una duda que... Es una guerra. Es una guerra. Me preguntás a mí la importancia del 100%. A veces no estamos de acuerdo. Pero son las menos. Normalmente cualquier entrenador principal quiere su melee más fuerte, ¿no? Y tiene que haber mucha diferencia hoy entre un jugador y otro, como para decir, bueno, voy a alinear a este porque tiene mucho más desplazamiento y a lo mejor no es tan fuerte en la melee. La verdad que no son muchos los casos. Normalmente estamos de acuerdo, pero sí que se tiene en cuenta, por lo menos a mí, Pablo Bouza me tiene muy en cuenta a la hora de hacer el equipo. O sea, estoy muy feliz con lo que está pasando. He tenido otros momentos peores, pero este está muy bien. Me dan la derecha, digamos. En cuanto a los agarres, ¿los cambias para cada partido? ¿O tienes uno como estándar y luego en función de dónde busques presionar los cambias? Agarras entre la primera línea, sí. Entre la tuya, no con... En el protocolo, si pudiéramos abrir el detalle del protocolo, hay un lugar donde agarrar, ¿sí? General. Después cada uno, yo lo que digo, la primera línea tiene que estar, se dice, no, hay que estar cómodo. Yo creo que no, cómodo se está en el sofá de casa, pero sí hay que estar en una posición que no nos moleste, que no estemos incómodos. ¿Sí? Creo que eso es lo que hay que buscar. Entonces, tengo una idea de lo que a mí me gusta y, bueno, ojo, cuando este protocolo se hizo, yo ni siquiera estaba, la mayor parte del protocolo la hizo Agustín Crevi con los jugadores. Y no difería mucho de mi idea de protocolo, la verdad. Cuando llegué fue muy fácil de seguir con lo mismo porque trabajamos prácticamente igual. Es cierto que venimos de la misma escuela. Y sí hay un lugar en el que, bueno, yo prefiero que el pilar derecho se tome de aquí, el pilar izquierdo se tome de aquí, el talonador así. Después, el individuo, porque no es lo mismo Zavala que Lucas Santamaría o que Jacobo Ruiz, se tendrán que tomar lugares distintos, porque su fisonomía lo exige. ¿Varía la altura de la melee dependiendo si es defensa o ataque? Depende del análisis previo. Puede que sí, puede que no.
o el que sí o el que no. Por ejemplo, el plan original contra Holanda era ir muy bajo. A la medida que en la semana fuimos al central y vimos el estado del campo, decidimos subirlo un poco y no ir tan bajo, porque el riesgo de golpes era de que se cayera y de vuelta haya esa incertidumbre de quién fue. Preferimos ir un poquito más arriba. Y el análisis de ellos era que Holanda tiene dos pilares, los titulares son grandes, entonces no van tan abajo, entonces nosotros nos pudimos poner debajo de suya sin ir a un lugar peligroso, ¿no? Así que no salimos. Pero eso depende del análisis previo, si decidimos ir un poquito más abajo. Lo ideal para mí es siempre estar debajo del rival. Yo no he visto en mi vida una melee que sea superior de arriba hacia abajo. Todas las melees que son superiores son de abajo hacia arriba. No sé si alguien lo ha visto, me lo puede comentar porque no lo he visto. Así que lo que intentamos siempre es estar debajo del rival. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos.